¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas de Sonido. Y pues en esta ocasión vamos a analizar los diferentes tipos de ruido que tenemos en esta industria, como lo es el ruido rosa, el ruido blanco, el ruido marrón o la música para aplicaciones de optimización y alineamiento de sistemas. En el mundo de la ingeniería de audio suelen ser habituales una serie de sonidos que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida profesional. Aparte del típico probando, probando, 1, 2, existen otra serie de señales que nos permiten hacer mediciones y comprobación de sistemas sin tener que utilizar solamente la voz. Anteriormente, estas señales se generaban con osciladores analógicos que permitían reproducir la gran mayoría de señales de audio como tonos puros, así como ondas cuadradas o triangulares, permitiendo modificar tanto su amplitud como su frecuencia. Y en la actualidad se puede generar la mayoría de señales de audio a nivel digital por medio de cualquier software de edición o medición de sonido, así como por medio de una mesa de mezclas digital. A continuación, explico los tipos de ruido más habituales en esta industria, como lo son el ruido blanco, el ruido rosa, el ruido marrón, así como el barrido frecuencial. Ruido blanco. Su principal característica es que es una señal aleatoria que contiene la misma potencia por unidad de frecuencia. Es decir, es un ruido que por cada incremento de frecuencia en el margen audible proporciona el mismo nivel. Si representamos la señal con un software de medición, el ruido blanco se puede visualizar de diferentes maneras según sea el eje frecuencial. Por ejemplo, en un eje lineal, el ruido blanco se ve como una línea recta a lo largo de todo el eje de frecuencias, justo como se muestra en la imagen, donde podemos apreciar el mismo nivel para cada frecuencia. Pero, ¿qué sucede si cambiamos de una visualización en escala lineal a una visualización en escala de bandas por octava? Como lo podemos apreciar en la siguiente imagen, vemos que el ruido blanco tiene una pendiente de más 3 decibeles por octava. Y en este punto vale la pena hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo es esto posible si la señal es exactamente la misma? Y la respuesta radica en la forma de representar el eje frecuencial. Por ejemplo, en la escala lineal, la distancia que hay entre cada frecuencia es la misma, de manera que la distancia entre octavas a medida que aumentamos la frecuencia es cada vez mayor. Es lo que se denomina ancho de banda constante. En contraste, en la representación logarítmica o de bandas por octava, la distancia entre ellas es siempre la misma, a pesar de que cada octava tiene el doble de frecuencias que la anterior, y por lo tanto más energía. Con lo cual, si el nivel se mantiene constante para todas las frecuencias, aquellas octavas que sean mayores tienen que contener más energía. Es lo que se conoce como porcentaje de ancho de banda constante, donde el ancho de banda determina el espaciado entre frecuencias. Ese es el motivo principal por el cual el ruido blanco suena muy agudo, ya que el contenido energético a medida que aumenta la frecuencia es mayor. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al reproducirlo en un sistema de sonido, ya que le estamos proporcionando más energía a la vía de agudos, cuando en realidad la vía de agudos es la que menos energía necesita. Ruido rosa. A diferencia del ruido blanco, este ruido tiene la principal característica de tener la misma energía por bandas de octava. Por lo tanto, excita con la misma energía cualquier banda de frecuencia. Y si lo visualizamos en una escala logarítmica o de bandas por octava, podemos ver una señal plana, ya que cada banda de frecuencias tiene el mismo contenido energético. En contraste, en una escala lineal, para que cada banda tenga la misma energía, el nivel de ruido tendrá que ser menor, ya que a medida que aumentamos la frecuencia, cada banda tiene el doble de amplitud. Por lo tanto, el ruido rosa tiene una atenuación de menos 3 decibeles por octava.
Este tipo de ruido es más grave que el ruido blanco y es de los que más se utilizan en el análisis de sistemas de sonido, ya que al tener una respuesta plana en una representación de bandas por octava, permite visualizar de forma rápida y eficiente qué está sucediendo en determinada banda de frecuencia. Ruido marrón. Ya vimos la diferencia entre el ruido blanco y el ruido rosa, y la principal característica del ruido marrón es que tiene una pendiente de atenuación de menos 6 decibeles por octava en escala lineal. Y si lo visualizamos en escala logarítmica, podemos ver que tiene una pendiente de atenuación de menos 3 decibeles por octava. Es evidente que el ruido marrón es el más grave de los tres y no suele tener gran aplicación en el campo del análisis de sistemas de sonido. Su principal campo de aplicación es la producción musical. En la siguiente imagen podemos ver una comparativa de los tres ruidos en su representación lineal y logarítmica respectivamente. Barrido de frecuencia. Es otro tipo de señal que suele ser muy útil para poder identificar algunos problemas que se puedan presentar en la cadena de transmisión de audio en determinada banda de frecuencias. Por ejemplo, el ruido rosa, que es imprescindible en el análisis de sistemas, no permite escuchar por separado cada banda de frecuencias, y este hecho permite poder identificar, ya sea por medio de la escucha o por algún sistema de medida, cualquier anomalía o falla que se pueda presentar en nuestra cadena de transmisión de audio. Por lo tanto, el barrido de frecuencia implica excitar el sistema ya sea con un tono puro o con una señal de ancho de banda limitado. Y por supuesto no puede faltar uno de los trucos más utilizados por muchos ingenieros de mezcla, que implica excitar el sistema con nuestra canción preferida, y ya que es una canción que tenemos bien identificada, podemos detectar a oído anomalías o fallas en el sistema. Y bien amigos, así terminamos este nuevo capítulo, esperando como siempre que sea de su total agrado y utilidad. Y no se olviden compartir este video, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.